Bueno, gente, quiero que sean bienvenidos. El día de hoy tenemos una entrevista, Roxana Ramos, quien lastimosamente tiene una historia que contarnos, una historia que compartirnos, que pienso que es muy importante, ya no solo para que ella pueda alzar la voz en justicia, eh, sino también para que pues le dé una lección quizás a muchas personas, a muchos maestros. Roxana, te agradezco inmensamente, de verdad, por darme la oportunidad y sobre todo la confianza de estar aquí. Gracias eh, a, a ti por abrirme este espacio y poder contar mi historia, poder hablar eh, todo lo que ha sucedido antes y el después de mi hijo. Mm, Este, como te contaba más antes, ¿no? Al inicio, cuando mi hijo eh, se privó de la vida, yo no entendía absolutamente nada, no sabían qué mismo estaba pasando, mi cabeza comenzó a tener lagunas, me olvidaba hasta del que había pasado la semana pasada, o sea, y comencé a pensar que estaba haciendo las cosas muy rápido. Tuve, como te digo, en una ocasión un abogado me dijo, usted no está viviendo el duelo, señora, viva su duelo primero. Entonces yo no entendía duelo, no entendía nada, no entendía tampoco qué era el duelo. Entonces, han pasado 4 meses y al inicio fue bastante duro porque tuve mucho apoyo, voy a ser sincera, al momento yo de alzar la voz, de decir lo que había pasado con mi hijo. Hubieron periodistas, canales que se comunicaron. Hubo un cineasta también que habló del tema de mi hijo. Eh, entonces, todo abarcaron con hacer justicia, ¿no? Ayudarme a hacer justicia, porque si buscamos en internet dice justicia para Rick y en todos los documentales sale una madre que pide justicia. Pero yo pensando, ¿no? No solo estoy pidiendo justicia para mi hijo, estoy pidiendo justicia para todos. O sea, que se acabe el bullying, que se acabe el acoso escolar. Es algo que lo vienen normalizando, que yo me gradué hace 22 años y todavía sigue. Y ahora alguien comenta algo y dice, pero esto siempre ha existido, es normal. Entonces hay mensajes muy crueles, hay personas que no analizan bien, ¿no? Que si enviamos a nuestros hijos a estudiar no es para que sufran, es para estudiar y tenemos la obligación de hacerlo. Es un deber como padre enviarlos a estudiar. Aparte, ¿qué nos da la seguridad en las instituciones? No hay una ley, no hay un protocolo específico para el bullying. Eh, yo me he armado de fuerza, me he armado de, no soy nadie, voy a decirlo así, no soy influencer, no soy nadie, pero soy una madre que sufre la pérdida de su hijo, soy una madre que no quiere que otra madre, otro padre sufra lo mismo que yo estoy sufriendo y que se acabe esto en memoria de mi hijo, en memoria de muchos jóvenes que se han privado de la vida a causa del bullying. Yo analizaba, ¿no?, la situación. ¿Puedo contar después o...? Roxana, esta es tu historia, esta es Ujú, lo que tú tienes que contarnos. Cuéntalo como tú sientas que debes contarlo. ujú. Con todo el cariño, cuéntalo. Yo era su primer año en un colegio fiscal. Yo lo había cambiado a mi hijo porque en el colegio particular estaba cerrando prácticamente este colegio. Las amistades de su curso se habían cambiado a otro colegio. Yo no sabía dónde enviarlo a mi hijo y justamente estaba un colegio fiscal cerca de la casa. Y ahí estudia unas amiguitas de mi hijo.
que ya lo conocían de años. Entonces mi hijo me dice, ponme ahí porque no quiero estar solo, me dice. Bueno, le digo, te voy a poner ahí, pero me fui a investigar primero. El colegio fiscal lo vi pequeño, no lo vi nada malo porque uno manda a su hijo a estudiar. No, no, yo en mi cabeza iba a pensar que iba a pasar lo peor. Hablé con la directora, le dije que mi hijo viene a un colegio particular, quisiera saber cómo se manejan aquí. O sea, yo como madre me fui allá. Después me fui a hacer minga porque los primeros días, antes de entrar, te piden hacer minga. Fui a conocer cómo son los padres, casi nadie fue. Fueron 2 alumnos del curso de mi hijo, los conocí, los vi tranquilos. No vi nada malo, no vi nada raro. La primera semana de clase, mi hijo me comienza a hablar de esta profesora. Y me dice, mamá, no me quiere volver a explicar la clase. Me mira con cara de molesta. Entonces yo digo, ¿cómo es posible eso? Que no te quiera volver a explicar la clase. Me dice que me explique la presidenta del curso del año pasado, que era presidenta de ese curso. Yo le digo, pero si tú eres nuevo, tú no conoces. Además, es ella la que tiene que explicarte. Enseguida me comunico con la tutora. La tutora no me contesta las llamadas, no me habla. Bueno, pasó otra semana más y no me le revisa los deberes a mi hijo. Entonces comenzó un acoso desde el inicio. Un acoso que yo pensé que lo había parado con ir a hablar con ella, con ir a hablar con el DC, con ir a hablar con la tutora, y me dijeron que ya estaba controlado, que ya me lo iban a revisar. Mi hijo no solo tuvo problemas con ella, sino también con la profesora de educación física. La profesora de educación física comenzó a hacer ejercicios excesivos. Por ejemplo, eran las 7 de la mañana y le tocaba la primera hora con ellos y él y ella le hacía repetir. Si no hacía bien, por ejemplo, 50 flexiones de pecho, si no las completaba, estaba castigado. Eso O es sea, una era, locura, Roxana, eso es sí, una locura. oh, y De un siendo adulto. ni un adulto. Entonces le tenía tema, yo le decía, pero es solo a ti que te hace eso. Me dice, sí, solo a mí, me dijo mi hijo. Entonces, bueno, fui. Después hablé con ella personalmente, con la educación física, por qué hace esas cosas, ¿no? Ella me dice que es con todos así, porque tiene que ser estricta. Porque yo le digo, no, no debe ser así. Bueno, me dijo que iba a cambiar. Le dije, bueno, mi hijo había faltado en algunas ocasiones porque se enfermaba. Yo le llevaba el justificativo y todo. Y en una, ella decía que cuando faltan, deberían de hacer una investigación. Roxana, disculpa puntualizar, ¿qué edad tenía Rick? Tenía 16 años. Correcto. Recién había cumplido 16 años. Bueno, Cuando entró a estudiar en ese colegio tenía 15. perfecto. Justamente el 24 de junio él cumplió 16 años. 16 Entonces, años. sí. Entonces, volviendo al tema, esta profesora, a mi hijo al preguntarle qué investigación tiene que hacer por los 2 días que había faltado por enfermedad, hablando de la profesora de educación física, le dice, mira, hijo de tu madre, hijo de tu abuelo, hijo de tu padre, hasta hijo del vecino, le dijo, yo ya le dije a tu mamá que las investigaciones yo las mando cuando yo lo diga. O sea, de una manera así, verbalmente. Mi hijo dice que se le había hecho un nudo en la garganta porque yo, al momento de decirme eso, yo me salté. Le dije, ¿por qué tú no hablaste? ¿Por qué tú no le dijiste que no te debe tratar así? Y él me dijo, se me hizo un nudo en la garganta. Al otro día fui a reclamarle a ella, a la profesora de matemática, al deseo. Fui como explotaba del coraje. Me pidió disculpas, perdón, toda temblorosa la de educación física. Le pidió disculpas a mi hijo, yo pensé que estaba todo eso arreglado, yo después dije, bueno, son prácticamente un mes que lleva de clase, Claro. entonces ya tenía
inconvenientes. La profesora de matemática nunca me dio la cara ese momento cuando estaba, la del DC vino a hablar por ella, la tutora vino a hablar por ella y me dijeron que ya iban a solucionar los deberes y todo, que le iban a volver a enseñar la clase, que iba a ser más consciente. O sea, un momento me calmaron, pero igual yo seguí yendo a las reuniones, igual me quejé delante de los padres de familia, pedir que por favor hagamos un cambio de profesora, una profesora, porque aparentemente no era solo mi hijo en el tema de matemáticas, era la mayoría. O sea, había como Si un no, acoso por parte de la maestra, un acoso constante. sí. Yo pensé al comienzo que era un acoso como la Claro, de mayoría hemos estar tenido. molestando, sí. Sí, una profesora estricta que Mm, no le lo interesa dar clase. normal, Sí, sí. lo normal. Pero había llegado a los insultos con mi hijo, cosa que yo no sabía, porque si yo hubiera sabido, enseguida lo hubiera sacado, la hubiera denunciado en fiscalía por Así es. discriminación. Si yo hubiera sabido, sinceramente, yo no hubiera dejado que mi hijo hubiera avanzado el maltrato. Mi hijo nunca había sido maltratado. Cuando Claro. alguien es maltratado y viene a otra persona y todavía usa su jerarquía, ¿no? Su autoridad, y comienzan las amenazas. Porque como yo me quejaba, en un audio mi hijo dice, mi mamá le reclamó y fue peor para mí. Ella me comenzó a odiar de la peor manera. Y las amistades del curso de él le habían dicho, no te estés quejando porque te va a ir peor. No le cuentes nada a tu mamá porque te va a ir peor. Entonces, ya las amenazas, los insultos eran dirigidos solo a él. Antes era para algunos, ¿no? Ahora era solo para él. Entonces, cada clase para mi hijo era un tormento. Y no solo era esta profesora, eran alumnos de varios cursos que comenzaron a tratarlo mal, a hablar de su orientación sexual como algo de lo peor. Este, Después que mi hijo, en el velorio de mi hijo, llegaron mensajes de texto de otros cursos, ¿no? Hablar de quién había fallecido, este, y llegaron todos estos mensajes ofensivos, que no los puedo decir en público, y uno dice, o sea, ¿cuánta maldad tienes en tu corazón para después de que él Pase eso. pase esto, este, te atrevas a escribir O sea, eso, ¿no? disculpa, Roxana, los alumnos empezaron a escribir a qué teléfono, a tu teléfono. No, al teléfono de WhatsApp de ellos, de grupo. Ok, y empezaron a poner mensajes ofensivos, peyorativos Sí, hacia tu hijo. sí, entre ellos burlándose, y cursos de tercero de bachillerato que ya cumplían mayoría de edad, ¿no? No, ya no estábamos hablando de adolescentes, ya estábamos hablando No, de eran 18, adultos, 19 años, eran ¿no? adultos. Sí. Y, y una madre de familia me los pasa y me dice, esto es lo que le están diciendo a su niño. Entonces yo me quedé así. Entonces ahí comencé yo a investigar, ¿no? Porque en un momento uno está en el velorio, no sabe si realmente fue esto, si realmente fue lo otro, por qué mi hijo tomó esta decisión, por qué. Y me comienzan a llegar estos mensajes a mi teléfono a decirme, mire, esto le están haciendo hoy, esto escribieron hoy, y está la fecha, 2 de febrero, aunque el día que mi hijo tomó esta decisión, también le llegaron mensajes de risas, de burlas al teléfono de mi hijo, cosa que no me dejaron leer los policías. Yo también estaba en los nervios de punta, yo estaba en shock. Me dijeron, no, tenemos que llevarnos el teléfono como prueba de todo esto. Entonces yo dije, no está pasando, no está pasando. Y dejé que hicieran su proceso, ¿no? La policía dejé que hicieran su proceso porque yo tampoco no estaba ni procesando nada.
Roxana, disculpa la interrupción. Para no perder el hilo y para quienes nos puedan escuchar, Rick te comentaba que estaba sintiendo esa molestia de acoso por parte de la profesora. ¿Habían también alumnos de los cuales él estuviera recibiendo acoso? Ahora, comprendo que tú te estás enterando todo esto después de lo que sucede, ¿no? ¿Verdad? Así estás contando la historia, ¿no? Está bien, entonces continúa, está bien. Solo quería aclarar eso, gracias. Sí, yo no pensaba que mi hijo tenía acoso, el acoso institucional, el bullying institucional, por ejemplo. Yo no sabía que tenía el bullying homofóbico. No sabía nada de esto. Yo sabía que algunas veces mi hijo llegaba golpeado, pero me decía él que se cruzaba y le habían dado un balonazo. Entonces yo le decía, y le dijiste a la tutora, no deben de permitir jugar pelota. Como es un patio pequeño, entonces dije, tal vez por eso. Pero no, después las compañeras me decían, no, a él le pegaban por esto, por lo otro, le tenían odio a su hijo, hablaban mal de él. Cuando salía al Una recreo, pregunta, Roxana, y discúlpame que te interrumpa, detesto interrumpir, pero es importante acotar esto para que se entienda. ¿Tú sientes que a Rick le estaban haciendo este tipo de bullying que por una orientación que él tenía? O sea, era específicamente por eso. Es decir, eran unos desadaptados que se burlaban de él por eso, porque simplemente tenía una orientación distinta, es eso. sí. Correcto, eso quería saber, eh, gracias. Desde el inicio de clase, una amiga de él me mandó unos mensajes, ¿no? Donde habían unas alumnas que le habían preguntado si él era gay. Y mi hijo había dicho, a mí no me gustan las mujeres ni los hombres. O sea, como diciendo, no me molestes, ¿no? Claro. Estoy contento, déjame tranquilo, ¿no? Yo me había enterado por mi hijo que habían unas niñas que se habían enamorado de él. Yo le dije, bueno, no, tampoco no es edad de enamorarse. Dejé eso ahí, ¿no? Pero después él me dijo, no, ya somos amigas, me dijo que somos amigas y listo, bueno. No sé si sean ellas las que le preguntaron, o sea, están en un proceso investigativo, pero hay amigas que venían aquí a la casa en donde ellas sí me cuentan de que del mismo curso lo golpeaban, le ponían el pie. Él no decía nada y le decía a ellas que no me cuenten nada para no preocuparme. O sea, este era el mayor temor de mi hijo, era que yo me preocupe. O sea, mi hijo no quería que yo me preocupara. O sea, yo pienso que él pensó que podía solucionarlo Por el o que mismo. podía aguantar, cosa que no fue así, porque esto se volvió peor, porque él callaba, él nunca, las amigas de mi hijo me dicen que él nunca se defendía. A pesar de que yo lo había puesto en karate, en taekwondo desde pequeño. O sea, yo como madre siempre fui una madre que quiso primero que él pudiera defenderse. Siempre lo cuidé, Siempre le siempre, diste las herramientas, Roxana. sí, siempre. Pero hay que ver que a veces nuestros hijos no tienen, no es que uno no les dé la fortaleza o uno no les fortalezca su autoestima como hablan. No, a veces nuestros hijos nacen tan buenos, tan, pero tan buenos, Sí. que el defenderse para ellos es como no querer hacer daño. O sea, el daño que ellos reciben no lo devuelven. Entonces, yo he tenido que entender esta situación porque yo le di las herramientas, ya está de grande, él seguía karate, hizo una vida de deportista, era alto, o sea, uno dice, te puedes defender, pero no hablamos de una sola persona que lo atacaba, hablamos de profesoras, Claro, hablamos de algunos alumnos ya mayores de edad, porque él cumplió 16 años estando adentro de este colegio. Entonces, mm, aquí no hablamos de fuerza, aquí hablamos de cómo fue el daño, que fue, exacto. el mayor daño fue psicológico, el que una profesora lo tratara, le dijera en clases, eres un homosexual.
sea, una profesora. ¿Por qué? Porque su religión, porque la religión de ella, como ella dice, soy cristiana, Es una ignorante. sí, ella por su religión tenía que tratarlo mal a él, porque es pecado, porque lo que mi hijo era es pecado. Mi hijo no entendía por qué el maltrato por su orientación sexual. Tampoco tenía que estarle como, está en un proceso de desarrollo. El cerebro de un adolescente está en un proceso de desarrollo. Él necesitaba solo estudiar, no que le estén hablando por su orientación, no porque había una confusión, porque él, al ser tratado de esa manera, él sentía que estaba, como se dice, ser la peor persona. Roxana, yo siento que de pronto Rick estaba en esta etapa de quererse encontrar a sí mismo y Ujú. en este quererse encontrar a sí mismo se encuentra rodeado de las personas que tenían que cuidarlo en la institución que supuestamente, incluso tú sabes que en los colegios dicen el colegio es la segunda casa. En este caso veíamos unas profesoras ineptas, incompetentes totalmente y para mí con actitudes criminales, Sí. abusivas y totalmente abusivas. Sí, eso lo quería acotar, eso quería Roxana. Era uno espera eso, ¿no? Que lo cuiden, que no permitan el maltrato entre alumnos, entre profesores. Pero al darme cuenta, todos estos profesores tienen una amistad de años, de 12 años. Aunque el uno haya visto el maltrato, cayó, o sea, hizo acto de silencio, dijo, aquí no pasa nada, el chico puede aguantar el maltrato de mi compañera o de mi amiga, porque entre ellos se dicen que son amigos, ¿no? Entonces, más valió la amistad, más valió el querer ayudar a un joven. O sea, ¿sabe por qué pasa eso? Porque en las leyes no hay una sanción penal a los colegios, a las escuelas. Porque cuando hubiera una sanción penal, ellos lo pensarían 1000 veces antes de permitir el bullying, antes de Así permitir el es, acoso entre profesores. así es. Entonces, mi hijo, si hubiera tenido esa ayuda de parte de los que nos gobiernan, de parte del ministerio, en reformar las leyes, créame que el DC, que es el acompañamiento estudiantil, hubiera actuado enseguida, desde el primer momento que yo me quejé, desde el primer momento que me vio reclamando, debió haber hecho un acta o debió haber hecho un seguimiento. Y Pero lastimosamente, Roxana, en el Ecuador, en el país me dices que estás, yo soy ecuatoriano, como sabes, no resido en Ecuador, pero tengo entendido y sé que en los colegios ahí es como, si tú faltas demasiado, te quedas de año. O sea, aunque tú hubieses querido que Rick no vaya a la escuela, no era tan sencillo, porque eso significa que él pierde el año. O sea, si tú creo que tú no abarcas un 20, creo que faltas el 20% de días, es una cosa así. sí, además es difícil cambiar a un estudiante, no hay cupos. Este, yo quiero recalcar algo. Uno como madre nunca va a pensar que, que un hijo va a tomar esta decisión. Mi hijo nunca dio señales de depresión o de ansiedad, o que me decía, mamá, ya no quiero estar aquí, quiero irme. No, o sea, Rick mi hijo nunca te nunca. dijo, no quiero ir a la escuela, nunca te lo decía así. No. Lo que sí hay una señal que yo investigando es que se enferma. Él tenía, casi siempre estaba enfermo, de estómago, en especial del estómago, Los nervios. este, dolor de cabeza, de garganta. Yo lo llevaba siempre al médico, siempre. Y él me decía, mamá, pide permiso médico, que me den 3 días de permiso médico. Entonces yo sí, por mí mejor, porque yo decía, se está enfermando mucho.
es la mañana, le da un mal aire. O sea, mi cabeza nunca iba a pensar que él estaba sufriendo en el colegio. O sea, 3 días antes de que él tomara esta decisión, yo lo fui a retirar del colegio porque estaba mal. Se sentía mal, estaba con dolor de cabeza, fiebre. Y ese día yo sentí como, voy a ser sincera, yo sentí como algo muy feo cuando pisé el colegio. Sentí una cosa horrible. El día que fuiste a Y dejarlo al colegio, a retirarlo, a porque retirarlo. Perfecto. mi hijo me había llamado de un teléfono que se sentía mal. Bueno, había llamado a mi esposo primero para que lo vaya a ver. Y mi esposo, como estaba en el trabajo, no podía, entonces mi esposo me llama a mí y me dice, anda a verlo a Rick, porque se siente mal. Yo me encuentro lejos, entonces yo estaba un poquito lejos, pero me fui enseguida a verlo. Y al momento yo de pisar el colegio, yo puedo decir la verdad, pero yo sentí una cosa horrible. Sentí una cosa como escalofrío, miedo, ansiedad, me dio, no sé, algo, como un aviso. Este, pero yo me calmé cuando lo vi a mi hijo. Yo ya lo vi que venía y me lo entregaron, lo saqué, le dije que qué le pasaba, que por qué se va. O sea, él entra a las 7 y yo lo fui a ver a las 10. Entonces yo le dije, si te sentías mal, ¿por qué fuiste al colegio? Me dice, no, fue caminando que ya me comencé a sentir mal y pensé que me iba a sentir mejor, me dijo. Yo le dije a él, no vayas al otro día, no vayas a clase. Jueves, por ejemplo. Era miércoles, el jueves. Me dijo el jueves, no, tengo que ir porque tengo una exposición. O sea, y yo le digo, no, te saco un permiso médico, te llevo a hacerte atender y te saco un permiso médico para que descanses esta semana. Y él me dijo, no, no puedo, no puedo, tengo que ir a dar esta exposición. Esta exposición era en público, o sea, era en el patio del colegio, no era en el aula, era en el patio. Entonces, no vi preocupación yo, porque lo vi como alguien responsable, que a pesar que se sintiera mal, iba a ir a clase. Ese día jueves, vino callado, me pidió dinero. Yo le dije que para qué, me dijo para pagarle a una compañera que necesitaba hacer un trabajo. Pero no, había sido que la profesora de educación física le había pedido dinero. O sea, ¿y sabe cómo me entero? Por una madre que me dice. O sea, y yo dije, ¿qué le estaban haciendo a mi hijo dentro de ese colegio? O sea, Disculpa, ¿le ¿qué? pedían dinero? ¿Con qué fin le pidió dinero a esta profesora? ¿Sabes eso aún? Sí, esta profesora le había dicho que como ella tiene una enfermedad, pues, tuvo una parálisis de cara, esta profesora de educación física tiene una parálisis de cara, y no tenía para sus medicamentos, y necesitaba que le ayuden. Entonces le había pedido a él, le había pedido a otros alumnos, o sea, y le había dicho que digan que es para un trabajo, que era para pagar un trabajo, que nunca digan que es para ella. O sea, cómo actúa, cómo un adulto manipula a un joven. Y tal vez como con engaños, ¿no? Porque realmente es con engaños, porque ella está ganando un sueldo, o sea, puede pagarse sus cosas. O sea, ¿por qué pedirle a los alumnos? Exacto, es un absurdo. Sí. Entonces, no sé cuántas veces le había pedido a mi hijo porque siempre me pedía dinero, siempre. Era la profesora de educación física. Sí, la que le pedía Será a que mi hijo. Rick lo hizo también pensando en como para que no me moleste o como para llevarme Sí. mejor? Por ahí fue de pronto. Este, yo también pienso lo mismo, como, entonces yo le dije a él que él tiene que hacer sus mismos deberes, ¿no? Que no le esté pagando a alguien para que le haga sus deberes. Y no, se quedó callado, ¿no? Yo le di el dinero y dije, bueno, era jueves. El viernes el viernes él no quería que yo vaya al colegio. Yo iba a irle a reclamar a esta profesora de matemáticas, porque él lo sigue molestando. Esto me vengo a enterar una semana antes por una compañera cuando lo fui a retirar al colegio. Él salió triste. Le vi la cara y estaba como triste, como enojado.
Yo le dije que qué le pasaba y él no me quería decir. Y fue una compañera de él que me dice, es la profesora de matemática que lo tiene así. Y yo le dije, ¿cómo? Pero ya está para 2 semanas de terminar el colegio y te has seguido molestando. O sea, estaba 3 semanas, perdón, 3 semanas de De que terminar el termine el año colegio. escolar. Sí, de terminar el año escolar. Entonces yo le dije, mañana voy a ir a hablar con él. Y él me dice, no, el viernes pueden ir a hablar todos los padres de familia. Llegó ese viernes, fui a hablar y él me dice, no vayas, mamá. Me dijo, no vayas, no vayas. Pero me lo decía con esta intención de como con miedo. Entonces yo le decía, ¿qué es lo que te hace esta profesora? ¿Qué es lo que te hace? Y él me dice, nada, nada, mamá, no soy yo, es mi compañera. Mi compañera quiere que tú vayas. Quieres que tú vayas a hacer reclamo. Y yo en un momento dije, bueno, pero lo veo a él tranquilo, o sea, lo veo no creo que me vaya a mentir. Claro. O sea, yo en ese momento dije, no creo que me vaya a mentir, pero yo le dije, no, yo igual voy a ir a hablar y hablo con todos estos profesores a ver cómo vas. Bueno, entonces él venía caminando conmigo, lo llevé y me puse en la puerta estaba dando clases justamente esta profesora de matemáticas, me puse en la puerta a ver qué pasaba, ¿no? A ver si me le llamaba la atención o algo. Ujú. La que no vio nada, seguía dando la explicación. En eso la tutora estaba ahí y le digo a la tutora, necesito hablar con usted sobre matemáticas, ¿no? Esta profesora de matemáticas. No es conmigo, hable con ella directamente. O sea, al momento de decir, yo le dije, siempre no es con usted, siempre. O sea, todo el año nunca me han dado solución, porque yo pensé que ya estaba solucionado el tema de matemáticas, le dije. Es con ella que tiene que hablar. ¿Por qué me trataba de esta manera la tutora? Porque las dos eran muy amigas, una amistad de 12 años. O sea, Se cómo ella tapaban todo. sí, se tapaban todo. O sea, ella nunca le iba a hacer daño, entre comillas, pero mi hijo sí podía recibir el daño. Mi hijo sí podía ser maltratado. Y ella, siendo tutora, nunca lo defendió, nunca por lo menos hablar con ella, ¿no? O sea, ahí es donde uno se nota que no hay vocación como maestro. Ella puede haber tenido 30, 40 años de profesora, pero ella siempre hizo de oído sordo, hizo silencio, y el que pagó los platos rotos fue mi hijo. El que tuvo que aguantar todo este maltrato fue mi hijo. Y ahora una familia destrozada, unos hermanos destrozados. Este, yo veo la injusticia del caso de mi hijo. Yo lo estoy siguiendo, estoy agotando todo lo que más pueda. Quiero darle, después del sucedido, mi hijo toma la decisión el sábado. ¿Por qué la toma el sábado? Porque era su único día que podía hacerlo, porque yo pasaba el domingo en casa, el lunes le tocaba volver al colegio y el lunes tenía que presentar un video de PowerPoint hablando, ¿no? Iba a ser la burla de esta profesora de matemáticas, de estos alumnos que le hicieron tanto daño a mi hijo. Entonces, él no dejó carta, eh, solo recuerdo media hora antes que hablé con él. Le hablé porque yo los sábados tenía mis clases. Llegué, yo soy modista y tenía una blusa rota. Y me la quería poner, esa blusa, y le enseño a él. Pues estaba sin camisa yo y le digo, mira, no me la puedo poner. Yo siendo costurera y tengo blusa rota. Y él me hizo una sonrisa, le miré la cara, ¿no? Tengo la cara él aquí. Me hizo esta sonrisa y un momento yo le dije, me tengo que ir al trabajo, me voy a poner esta blusa negra, hoy no, no quiero irme de negro, no, estaba así yo, no quiero irme de negro. Bueno, él viró, me despedí de esta manera, me despedí, me fui al trabajo y después de media hora me llama mi hijo de 8 años
me enseña, me hace una videollamada y me enseña a mi hijo. Lo vi inerte. No sé cómo decirlo. Y yo salí corriendo a la casa. Yo trabajo cerca de la casa, llegué en 5 minutos, la ambulancia llegó en 20 minutos. Y no, ¿cómo le digo? No creía nada. Yo no creía lo que estaba pasando, no creía, tampoco quería creerlo. Eh, cuando me dijeron que no podían hacer nada, los paramédicos, lo único que pude hacer fue gritar con toda mi fuerza, gritar, abrazar a mi hijo, y después no me lo dejaban tocar, no me lo dejaban tocar, me decían que no podía tocarlo, no podía, no. Entonces hubo una, ¿cómo se dice? No hubo humanidad, porque junto con esta ambulancia llegaron policías. Llegó DINASEC, DINAPEN, Fiscalía, Medicina Legal, pero todo parecía como un espectáculo para ellos. No había sensibilidad ni para mis hijos ni nada. Yo, y un momento no quería ver a nadie, no sabía ni qué hacer. Le pedía, le rogaba que no se me lo lleven a mi hijo, no se lo lleven, no se lo lleven. Este, no, no, no podía ni explicar todo el proceso, todo ¿cómo se dice? Si quieres, tómate un minuto, Roxana. Yo sé que no es nada fácil pensar. em, no, como te comentaba en privado, no puedo ni siquiera decirte que comprendo tus sentimientos, es una falta de respeto, porque aún cuando soy padre es algo que solo puede vivir una persona. Toma agua, tómate un minuto, Roxana, tranquila. Porque la idea, descansa un poquito mientras yo hablo, la idea de aquí es que esto se conozca alrededor del mundo, que esto que se sepa cómo funciona la justicia en el Ecuador, que se sepa cómo funciona el sistema de educación en el Ecuador, cómo es posible que entre profesores se tapan, hacen bullying a los estudiantes que deberían de cuidar, proteger, enseñar y tutorear de alguna manera, y sin embargo terminan siendo cómplices de permitir incluso el acoso por parte de otros estudiantes. Y una profesora, y quiero acotar una cosa más, que dijo que le decía que lo juzgaba a tu hijo por su orientación, porque es cristiana. Jesucristo vino a aceptarnos a todos tal y cual somos. Eso es primerito que todo. Pero estas personas, para mí, te lo digo, son unas delincuentes. En mi título personal, aquí no vamos a dar nombres ni nada, pero para mí son unas criminales y son unas delincuentes. Esa es la palabra. Una maestra que le hace a un alumno y que les quede claro, padres de familia que estudian, son delincuentes, ¿sí? Son delincuentes. Esa es la palabra. Sí, yo, nadie sabe todavía el grado de dolor que yo estoy pasando, cómo es mi día a día sin mi hijo. Todos los rincones me recuerda a mi hijo. No hay un día en que no piense en mi hijo. No hay un día en que yo no me sienta mal, que yo no desee ver a mi hijo. Este, uno no puede, como se dice, a veces expresar tantas cosas, pero yo estoy siendo fuerte, le digo la verdad, estoy siendo fuerte para
en memoria de mi hijo, hacerle un reconocimiento a él. Esta lucha que tengo de cambiar la reforma estudiantil, la LOE, de la ley del Ministerio de Educación, es para ayudar a todos estos jóvenes que no tienen voz, que los han silenciado así como a mi hijo. Mi hijo fue silenciado. O sea, y ese silencio a mí me ha costado mucho. Al comienzo uno como padre siente tanta culpa que cada cosa que hablan, personas que nunca me conocieron, hace sentir que uno dice, pero ¿dónde? ¿En qué parte hice esto? O sea, uno comienza a tener problemas de depresión, porque yo al inicio estaba muy depresiva, cualquier cosa sentía que no podía, no podía seguir, decía, no puedo, necesito ver a mi hijo, necesito estar con mi hijo, necesito, también quiero decirle cómo fue el proceso judicial desde el inicio. Sí, por supuesto. Todo fue, como se dice, mal. Cuando hicieron el levantamiento del cuerpo, y lo ingresaron mal, pusieron datos de otra persona, no se encontraba el caso. Tuvimos que hacer un escrito al Ministerio del Interior para que ayuden a hacer una rectificación. Hasta ahora, recientemente, encontraron el celular de mi hijo porque lo habían perdido. O sea, la parte más fundamental, donde estaban todos los mensajes, donde estaba todo el acoso, extraviado porque no sabían en qué casillero lo habían puesto el día que hicieron. Aquí se llevaron cosas de mi casa, habían puesto en un casillero una cosa, en otro, y habían llenado mal. Uno hace un escrito, ellos firman de llegada y todo, después cuando uno tiene que, está esperando porque no está la diligencia, no se sabe a quién dieron. O sea, así es. Y dicen que no, ellos se pueden equivocar, pero uno, La fiscalía no uno, debería equivocarse en el levantamiento de evidencia. Eso es un absurdo que digan eso. sí, y cuando voy a hablar con el fiscal, él me dice, no, es que su abogado tiene que hacer tal cosa, y no, es el fiscal que tiene que ordenar, es el fiscal que tiene que hacer el escrito. este, yo al comienzo contraté una abogada que me la habían recomendado, que iba a luchar conmigo, que me iba a ser, como se dice, la voz de mí, iba a darme las fuerzas para seguir. Pero increíblemente, a veces estos que son muy, como se dice, Habladores. sí, habladores, que se creen los luchadores o que tienen derechos humanos, somos activistas, no hay que creerles, porque a mí me vieron fue como una caja fuerte de dinero. Ok, ya entiendo. O Este, sea, sientes que se aprovecharon de la situación sí, y todo es, necesitamos plata para esto, ahora plata para esto, ahora plata para esto. para, yo esperé, ¿no? Porque una abogada de mediación, me iba a ayudar a conseguir el abogado apropiado, porque para estos casos tiene que haber un abogado apropiado. Me consiguió el abogado apropiado, pero no era el abogado apropiado. Disculpa, la Esta, demanda que tú estabas presentando era en contra de quiénes específicamente. ¿Del yo, colegio? yo, mi caso era en contra de todas las autoridades de este plantel y en especial la profesora de matemáticas y los que lo acosaban a mi hijo. O sea, y me iba con todos Con ellos. todos. Sí, con todos, con el distrito, porque esta profesora había también tenido ya denuncias
por lo mismo, por acoso psicológico. El distrito nunca la sacó. Todas esas denuncias fueron archivadas. Eso es lo único que hicieron. Ella siguió dando clases y mi hijo fue la víctima, como dice, fatal de todas las víctimas de esta profesora. Todas las autoridades, porque hicieron acto de silencio, ellos tenían el deber de proteger a mi hijo, de haber activado protocolos, no lo hicieron. Pedí al Ministerio de Educación que se hiciera una investigación y se sancione a estas autoridades, no lo hicieron. ¿Siguen trabajando estas autoridades en el plantel? Sí, siguen. La tutora que nunca, como se dice, hizo caso omiso a mis quejas. Yo hasta le había escrito una carta a ella, ¿no? Diciendo que debería de evaluar a los docentes, ¿no? Que dan clases. Yo le había puesto, deberían de trabajar con el DC, hacer una evaluación cada mes a los alumnos y Claro, preguntar no, cómo... ¿qué les iba a interesar si al final del día, como dices, son amistades de años, son de estas típicas profesoras que al final del colegio se van todos al chifa a comer un arroz con pollo y es todo un conventillo entre ellos mismos. Sé cómo funcionan, sé cómo funcionan. Sí, y yo le había dicho, ¿no? Que mi hijo no se siente bien con estas profesoras, deberían de evaluar a cada alumno. O sea, yo había hecho una carta dirigida a la tutora, ¿no? Ella me hizo caso omiso a la carta. O sea, yo siempre actué de manera, este, correcta, ¿no? Hago la carta, hablo personalmente, pero uno como padre no sabe todos los protocolos. Cuando hay el inicio de clase no le hablan de los protocolos a seguir. O sea, no sé en qué institución hablarán de los protocolos desde la primera reunión, porque yo no sabía. Yo actué como cuando uno está por, como se dice, por lógica. Por inercia, sí, lógica, correcto. Una tutora es la que es la mediadora, es como en mi tiempo era la segunda mamá, Ajá. o pero acá no, acá parecía que era la segunda verduga, porque Ujú, nunca actuó, más bien fue la que lo condenó a mi hijo. claro. O sea, Por sí, omisión, sí, o sea, omisión. El Ministerio de Educación no la sancionó a esta tutora y yo enviándole pruebas, enviando... O sea, ellos como se escudan de que mi abogada no había hecho nada. O sea, realmente no hizo nada, pero yo siempre estuve ahí presente. O sea, yo siempre estuve ahí queriendo hablar con el ministerio, hablé con el ministerio, o sea, siempre dije lo que yo quería que hicieran por mi hijo, ¿no? O sea, que no se quede el caso impune. O sea, yo dándoles a ellos, como decir, ayúdenme, pidiéndole claro. ayuda, ¿no? O sea, esta ¿Cómo abogada que... está, Roxana, disculpa, cómo está en este momento el tema legal en cuanto a tú ya no has vuelto a presentar? Es decir, nunca se les presentó una denuncia formal a ellos. Sí se le presentó una denuncia formal, o sea, no se le presentó una denuncia formal al colegio. ¿Por qué? Porque la abogada que antes me llevaba el caso había puesto solo la denuncia a esta profesora. Ya. Pero yo exigí que el mismo ministerio evalúe, ¿no? El caso de mi hijo. O sea, ellos como un ente, ¿no? Debieron haber, Ellos son un ente regulador, o sea, ellos sí, deberían intervenir inmediatamente. y más en una etapa escolar. O sea, lo que pasó con mi hijo fue en etapa escolar. Y ellos ya habían actuado, o sea, ahorita están con un sumario administrativo, pero lo han hecho solamente a esta profesora. Pero ese sumario administrativo lo abrieron desde el 3 de febrero. Yo todavía no había puesto una denuncia. O sea, el 3 de febrero yo estaba enterrando a mi hijo. O sea, ellos ya estaban investigando todo, ellos ya estaban actuando, y todo ese sumario administrativo es en contra de mí, con versiones sin nombre y apellido, versiones falsas, en donde hablan de que yo era la maltratadora, yo era la esto, que mi familia lo maltrataba, que la policía venía a mi casa, o sea, sin pruebas, sin nada. Y todos parecían la misma letra.
la psicóloga del DC distrital había recogido estas versiones. O sea, ni era ni la de institucional, sino la DC distrital. Y había ido al antiguo colegio de mi hijo a hablar del caso de mi hijo el 5 de febrero, que yo el 4 yo lo hice público. El 5 ya ellos ya comenzaron como A a hablar, taparse. sí, a taparse y comenzaron a recoger versiones y habían puesto una versión de un inspector del antiguo colegio de mi hijo diciendo cosas erróneas, como que mi hijo no conocía a sus hermanos, que mi hijo usaba mascarilla porque se sentía que no era aceptado, y que yo era racista con mi hijo. O sea, todas estas cosas, y es un Absurdos, silencio, absurdos. Es que sí, discúlpame, Roxana, que interrumpa, es que a sí, mí me da rabia, me da una rabia terrible. Roxana, una pregunta. ¿Tú tienes algún problema legal si tú das el nombre del colegio aquí? O tú puedes decir, yo creo que tú podrías decirlo, en dónde pasó. yo puedo decirlo tranquilamente porque yo tengo las pruebas de todo Claro, el daño que le Roxana, ¿cuál es la institución? ¿Cómo se llama la La institución? institución fiscal es Colegio Calicuchima. Esto queda en Sauces 8 de Guayaquil, o sea, sector norte. Este colegio ya ha tenido denuncias por acoso, por bullying. Este colegio también hasta le querían poner bombas. Hubo una noticia de esto. ¿Por qué? Porque ahí también hay reclutamiento. O sea, Ok, cosas peores. claro. Yo como no sabía todas estas cosas, Lo pero que después... lo que se refiere, Roxana, discúlpeme, querida Roxana, es que en el Ecuador ahorita la situación está muy peligrosa y hay bandas que andan reclutando a jóvenes para hacerlos parte de estos grupos delincuenciales. Discúlpame, se llama el Colegio Calicuchima, Sauces, 8. ok, para que el Ministerio de Educación del Ecuador esté atento. Es bueno dar los nombres. Sí, este colegio lo he dado a todas partes y a pesar de que uno habla, no hay el foco de atención. O sea, no hay, como dice, una vigilancia de este colegio. No ha habido una fiscalización como yo lo pedí. O sea, yo también lo hablé en la asamblea de este colegio. Pero como hubo cambio de mandato y todo lo demás, de nuevo hay que volver a hacer todo este proceso. O sea, Claro, no hay, como se dice, ya algo de oficio, algo que por ser de etapa escolar, esto lo lleven, ¿no? Lo lleve fiscalía, sin yo estar volviendo a claro. ingresar, volviendo a hacer, o sea, yo insistiendo, insistiendo, no, Pero es que me parece ilógico que el mismo Estado no se encargue de un chico sí. que ha sido vulnerado, un menor de edad que ha sido vulnerado y tiene que ser la madre. Entonces me hace pensar entonces que hay ciertos nexos entonces que del plantel educativo con el ministerio, con los distritos escolares. Lo primero que hizo el distrito fue proteger a este colegio. Al momento, yo veo este sumario, porque yo recién lo pude leer a finales de abril, no, sí, a comienzos de abril. Pude leer este sumario y pude darme cuenta de toda la barbaridad que decía de mí como madre, sin pruebas, sin nombre, sin apellido, sin firma, solo unas versiones ahí, que son las mismas versiones que publican en comentarios, en perfiles falsos en las redes cuando yo publico un video. Son las mismas versiones. Profesores mismos que hablan en contra de mí, o sea, profesores mismos, que porque lo hemos escuchado de los vecinos, vecinos que ni siquiera dicen nombre, nada, o sea, una historia falsa que han creado para defender al colegio. Esto mismo lo hizo el distrito. O sea, el distrito, que es el ente regulador de los colegios, lo hizo para defender a este colegio. O sea, se estaban curando en sano ellos. Sí. ¿Por qué? Porque como esta profesora ya ha tenido denuncias al distrito, directamente al distrito, y el distrito nunca hizo nada, las archivó,
al momento de lo que pasó con mi hijo, ellos tenían que defenderse, tenían que tapar de alguna u otra manera. No, aquí hay dos culpables, el colegio o la mamá, o la familia, el colegio o la familia. O sea, Claro, este, al momento yo de alzar la voz y hablar de lo que le pasó a mi hijo y todo lo demás, comenzaron a hablar de cosas como, por ejemplo, a investigar, porque hay un video en donde investigan, porque yo he puesto denuncias, ¿no? Yo puse una denuncia, lo voy a hablar aquí, al papá biológico de mi hijo, de pensión alimenticia, y sobre por qué nos habíamos separado, ¿no? Yo había puesto una orden de alejamiento. O sea, yo me separé y puse una orden de alejamiento y él por esas denuncias de años, del 2008, porque mi hijo, yo me separé cuando mi hijo tenía meses de nacido. Hice mi vida, dije, yo como mujer nunca iba a permitir este maltrato, entonces claro. puse esta denuncia y de esta denuncia se valieron a decir que mi hijo era maltratado por su papá, cosa que Absurdo. el papá no lo ha visto desde esos meses de Claro, claro, nacido. es decir, tú te divorcias, sigues con tu vida, el padre biológico no tiene contacto directo con su hijo, pero ellos están utilizando cualquier cosa para querer deslindar de responsabilidades. Qué Así es. terrible. Entonces comenzaron a hacer una historia ahí de que la mamá lo tiene denunciado, pero igual recibe maltrato. O sea, una cosa que yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible, no? Entonces, y en mi dolor, ¿no? En mi sufrimiento, yo digo, ¿por qué me tienen que ensuciar la memoria de mi hijo? ¿Por qué tienen que ensuciar a mi familia? O sea, no, en un momento es para que uno se canse, uno diga, no, esto va a ser peor, me van a estar hablando cosas que no son, o sea, no, ya son 4 meses y sigo en la lucha. O sea, no voy a descansar, no puedo descansar. Querida Eh, Roxana, eh, ¿qué tú esperas? Las personas que te pueden estar viendo en esta entrevista, que te agradezco que me hayas concedido, y yo créeme que voy a hacer todo lo que yo pueda con mi comunidad, todo lo que yo pueda, créeme, para aquí y sobre todo todas las personas que están viendo esta entrevista, que pongan por favor hashtag justicia para Rick, todas las personas que están aquí para que este video el algoritmo lo dispare lo que más pueda. Eh, ¿Qué tú esperas, Roxana, de la justicia? ¿Qué tú esperas de la justicia? Digamos, como madre, ¿qué tú esperas sí, para que se haga justicia? yo quiero que sean sancionados. Se han sancionado este colegio, esta profesora, los alumnos que le hacían daño a mi hijo, porque no eran menores de edad, eran ya mayores de edad. Este, yo tengo una gran preocupación, ¿no? Y de esta preocupación he pensado en la reforma de las leyes, ¿no? Tengo una propuesta concreta, que es crear un ente externo que no tiene nada que ver con el colegio. Este ente externo este, va a ser el que reciba las denuncias, porque por experiencia mía, cuando el colegio es juez y parte, el colegio silencia y los afectados somos nosotros. Estos, cuando el colegio hace caso omiso y no tenemos ayuda como padres, por ejemplo, o hacen que están ayudando, o hacen creer que ya el problema se solucionó, y uno confía, pasan estas cosas. Pasan que nuestros hijos tomen decisiones no se podrá arrepentir. O sea, ya son decisiones definitivas que no la podemos ni como se dice, arreglarlas, porque nadie puede volver de nuevo a la vida. Entonces, este ente externo va a ser el que regule estas instituciones, y que tiene asesores legales. En cada reunión debe haber un asesor legal. Este, ellos se van a encargar de investigar,
de forma imparcial las denuncias de acoso escolar, garantizando un proceso justo para todas las partes involucradas. Entonces, cuando Psicólogos hay... también sería excelente que Sí, sean parte de este ente. Psicólogos, eso- que ellos sean quienes definen con un test, no, si el chico efectivamente está recibiendo bullying y el Ministerio de Educación aquí no toca pito ni nada. O sea, es que me sí, parece excelente la propuesta que tienes, Roxana. Me parece excelente. Continúa. sí, esto no quiere decir que le va a quitar la autoridad al colegio. O sea, el No. colegio sigue teniendo su inspector, tiene que seguir teniendo sus reglas, pero sí va a ser el ente que va a sancionar. Debe haber ya una sanción penal para los colegios, porque si no, esto siempre va a seguir. Esto va a seguir de largo. Y yo pido la ayuda de los padres, porque esta lucha no solo va a beneficiar a un alumno, a beneficiar a todos. O sea, como padres debemos de entender que muchos nos encontramos a veces en esa situación, ¿no? Y los ponemos a un colegio, aunque sea pagado, igual. A veces la profesora se le carga y nuestros hijos hacen este acto, hacer silencio porque piensan que la profesora mañana los va a retar y va a decir, ¿por qué le contaste a tu mamá? ¿Por qué? Ahora tu mamá me va a decir de todo. No le hablen a él, no hablen con ella. O sea, y esto ¿quién lo va a regular? ¿La rectora del colegio? La No. rectora, no, esto tiene que uno como padre, uno dice, bueno, voy a hablar con este ente que tiene abogados, que sabe de las leyes y sabe cómo actuar, y va a llevar un acompañamiento el alumno, Y que que le hagan así, una inspección al colegio. Tú vas, mira, mi hijo está pasando esto, el colegio no entiende, ajá, perfecto, este es un ente externo, es como la máxima sí, instancia que va y dice, a ver, ¿qué está pasando? Por favor, un psicólogo que hable con la profesora, a ver cómo están sus patrones conductuales, es que me parece excelente, no, brillante. sí. Esto es una investigación intensa, o sea, así como usted lo dice, va a haber una evaluación psicológica de los docentes, o sea, Parece aquí brillante. nadie hace evaluaciones psicológicas, el DC no hace evaluaciones psicológicas, uno contrata porque es profesor y nada más, pero no sabe qué historial Puede tiene. ser, puede ser profesor y puede ser un AC sino, o sea, puede ser un criminal y puede ser un profesor. Ya lo hemos visto, cómo violentan en los colegios también a niños. O sea, a mí me parece fabuloso lo que estás proponiendo, Roxana. Y esto debería ser en todos los países. En el Ecuador al menos eso no está. No hay una ley específica, no hay nada. Lo que también quisiera es promover una cultura de respeto y sana convivencia, que se respete la orientación de género, que se respete las discapacidades neurodivergentes, que haya ¿cómo se dice? Una armonía, ¿no? Haya paz, porque esto va a seguir hasta en la adultez, o sea, en los hospitales. Recientemente un doctor residente también hizo lo mismo de mi hijo por el acoso laboral. O sea, y esto viene arrastrando desde los colegios, porque esto es así. O sea, si no hay un padre desde nuestra adolescencia, desde nuestra niñez, esto va a seguir. Los que son bulliadores con, necesitan psicólogo, necesitan terminar sus estudios de manera telemática, porque no los podemos tener a seguir maltratando. ¿Por qué se tiene que ir por qué se tiene que ir la víctima de un colegio? ¿Por Debería qué? ser al revés, debería ser al revés. Así es, debería ser al revés. O sea, debería de él recibir clases telemáticas, recibir clases psicológicas, o sea, Así es. tener terapia psicológica. Roxana, ¿qué le dirías tú? A mí me encantaría de tu boca. ¿Qué le dirías tú, no a los bullies, no a los bullies, porque a esos son unos desadaptados que lastimosamente no han tenido educación, ni principios, ni ética, ni valores forjados en sus hogares? Pero, ¿qué le dirías tú a un chico común y corriente que puede estar cometiendo el error de molestar a otro compañerito? Quizás no es un bully, no es un tipo que lo hace siempre, no es un chico que lo hace siempre, pero está cayendo en eso. ¿Qué le dirías a ese niño tú? Yo le diría que a veces hacemos esas cosas para ser aceptados, ¿no?
A veces hacemos lo mismo que hacen los amiguitos para ser aceptados y no ser bulleados. Entonces, que pensemos primero a la persona que le vamos a hacer por lo menos un juego o una burla, pensemos que si nos gustaría que nos hagan a nosotros eso mismo. Y que no necesitamos ser aceptados por personas, por alumnos, por compañeros que no tienen ni un poquito de educación, de respeto. Que mejor ayude al que está siendo bulleado. Que lo ayude, porque somos mejores personas ayudando que haciendo daño. Así es, querida Roxana. Roxana, yo lastimosamente por cuestión de tiempo, sobre todo porque el editor donde estoy grabando en este momento no me permite más de 1 hora 20 de grabación, primero Sí. quiero agradecerte de verdad infinitamente por todo lo que me has contado. Y a todos nosotros, quiero que sepas que cuentas con mi apoyo en mis redes sociales, tanto en TikTok como aquí en YouTube. Cuando tú quieras, mi casa aquí está abierta para que tú vengas, te doy los micrófonos para lo que tú quieras, para mencionar a quien tú quieras, que lo sepas. Pero Roxana, ¿qué tú le puedes decir un mensaje a las personas que te están viendo allá afuera? Primero, me parece importantísimo, primero, justicia al gobierno que quieras pedirle y segundo, ¿qué mensaje le dirías a las personas respecto a sus hijos? De cómo afrontar esto que te ha sucedido a ti o cómo evitarlo o no sé qué podrías decirnos. Bueno, en primer lugar, hago un llamado al gobierno, a las autoridades educativas y en especial a la ciudadanía, ¿no? Que sumemos fuerzas para esta iniciativa, para cambiar la reforma de ley estudiantil, para que ya no tengamos que sufrir, aunque no perdamos a nuestros hijos, pero escucharles decir a nuestros hijos que se siente triste por ir a la escuela, o que se siente mal, o que no quiera ir al colegio, y nosotros nos duele aquí adentro, porque sabemos que no hay, como se dice, una ayuda, porque sabemos que cuando nos quejamos a veces convierte en algo peor. Entonces, que no están solos, los padres, que no están solos, que debemos de unirnos y la unión hace la fuerza, que tenemos que acabar con el acoso escolar, que no puedo decir que va a ser ahora, pero que va a llevar tiempo y que si podamos hacer plantón ante el Ministerio de Educación y exigir por nuestros hijos, no solo por mi hijo o por mis hijos, sino por cada uno de nuestros hijos, que cambien las leyes, que haya sanción penal para que el que lo quiera hacer lo piense 1000 veces, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Querida Roxana, tomo tus palabras y quiero que sepas desde ya que me comprometo contigo públicamente. Cuando quieras organizar alguna cosa y necesitas difusión de cualquier tipo, para cualquier plantón, cuenta con mi plataforma tanto en TikTok como en YouTube. Cuenta, pero al 100% con lo que quieras. De verdad que yo lo hago con muchísimo corazón, no solo porque me identifico, porque obviamente soy padre, sino que porque pienso que, y quiero aprovechar para decirte estas palabras públicamente, que tú eres una madre excepcional, porque lo sigues siendo, porque él sigue siendo tu hijo. Creo que eres una madre guerrera, luchadora. Te he visto incansable desde el primer día, incansable, que una madre que ni siquiera se dio el tiempo que merecía de tener luto inicialmente por solo querer justicia para su hijo. Pienso que eres una madre y eres un ejemplo de madre, ¿sí? Eso es ser un ejemplo de madre. Eres una persona que sigue alzando la voz en justicia y ya no solo por tu hijo, sino también pensando en muchas personas más. De verdad, yo me siento inmensamente honrado, me siento también muy conmovido por tu historia, muy conmovido, pero como buen creyente de Dios que soy, sé que el tiempo de Dios es perfecto, sé que a veces todo parece injusto, sé que a veces todo parece que va a contracorriente y decimos, ¿por qué a mí? Sé que es así, pero sé también, querida Roxana, que Dios le da ciertas batallas a quienes pueden y es por algo. Y yo sé y estoy 100% convencido de que tú vas a conseguir lo que te estás proponiendo y me encantaría ser parte de ello. Igualmente, le agradezco muchísimo.
y que estoy, como se dice, a las órdenes para poder llegar a esa meta, a cambiar las leyes a favor de nuestros hijos. Sé que va a ser así. Quiero decirte también, aprovechar para decirte que en todas las fotos, los videos que tú has subido de tu hijo querido, es un chico muy apuesto, es un chico muy carismático y lo único que te puedo decir es que yo sé que él está orgulloso de ti. Eso es lo único que yo te puedo decir. Bajo mi fe, mi perspectiva, él está orgulloso de ti. Y tienes toda la razón, hay un mundo muy malo afuera, hay gente muy mala y hay lastimosamente las leyes y cada vez se aleja más los valores, la ética, el respeto al himno nacional, todo en los colegios, ¿sí? Y eso es algo muy importante a tener en cuenta. Querida Roxana, todos quienes están en comentarios también, por cierto, y esto no lo quiero dejar para menos, porque aquí quiero que estemos enterados de todo. Roxana, tú en TikTok, ¿cómo estás? Si es que quieren buscarte en TikTok, porque tú estás Justicia, pidiendo... justicia para Rick. Ustedes van a... Sí, ustedes Justicia van para Rick. y ponen justicia para Rick y ahí les Ujú. sale el perfil. Por favor, todo gente, vayan a seguirla, porque esta es una forma de hacer difusión. Vayan todos a seguirla. Aquí en caja de comentarios todos, justicia para Rick y a darle nuestro apoyo. Para ustedes es un clic, recuerden, y para ella es una gran ayuda para que su voz se levante, ¿sí? Querida Roxana, te agradezco inmensamente, sobre todo la confianza. Espero que te hayas sentido, o sea, cómodo en la entrevista. ¿Te has sentido cómodo en todo momento? Sí. Sí, un aborde muy, como se dice, muy sensible y tus palabras me dan bastante aliento porque en un momento uno siempre se cae, mm, pero escucharlo, hablarme, me da más fuerza. Siento que tengo más ayuda. Es que lo tienes. Ujú. Sí. Y de paso, te aprovecho para decirte, eres una excelente comunicadora. Tienes una excelente manera de hilar las formas en las que hablas, en las que los cuentas. Tienes una gran comunicación y que sepas que de verdad, te lo digo genuina y profundamente, porque yo no, y la gente que me sabe lo sigue, yo traigo historias e intento ayudar, no solo traigo historias. No me gusta sentar a una persona aquí y decirle, cuéntame lo que te ha sucedido y no, si yo puedo dar la mano, créemelo que lo voy a hacer. Te agradezco inmensamente y recuerda sobre todo Roxana, que tú eres una persona realmente loable, que realmente, o sea, imagínate, tú estás pensando en reformar una ley para beneficiar, o sea, un padre, yo como padre me uno a ti, porque un padre que no esté de acuerdo con algo así, está Es loco, parte, está es demente y parte es parte. del bullying, del acoso. Ajá, sí. Y Yo, otra yo cosa, me centré en eso. Persona que no apoye el cambio es parte de lo malo, de lo cruel. Respeto. Roxana, Sí. eh, tú tienes otros hijos, ¿no, verdad? Sí, tengo otros niños Qué eh, hermoso, qué que bonito, están en etapa escolar y también lo hago por ellos. qué hermoso. No Porque, quiero que se repita, no quiero que se no, repita esta historia. quería Roxana, ten por seguro que eso no se va a repetir, no se va a Ujú. repetir. Quiero que sepas también una cosa, eh, y te lo voy a decir sinceramente, para quienes somos padres entendemos que uno como padre da las herramientas y hace lo que mejor que puede. A veces son cosas que suceden que, como tú bien dices, tú no ves venir, son indicadores que a veces uno no ve venir, son decisiones que toma ya una persona con una edad que ya tenía 16 años y lo que me queda clarísimo es que él te amaba profundamente y eso se puede notar y ver, porque primero es la madre y segundo la forma en la que luchas por él. Y quiero que sepas de verdad, Roxana, que yo me he contenido bastante porque yo me conmuevo bastante con este tipo de cosas. Como te digo, por lo que soy padre, yo, por ejemplo, también perdí a una sobrina, entonces es algo que a mí me pegó y me chocó muy, 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 muy fuerte. Entonces logro empatizar algo, un poco, casi nada, pero Roxana, de verdad, te agradezco un montón y toda la gente que está aquí, yo pido por favor que vayamos a seguir la TikTok Justicia para Rick, alzar la voz, si eres de España, si eres de Chile, si eres de Colombia, ustedes que ven de todo lado, gente, hashtag Justicia para Rick, porque esto nos puede pasar a todos. Sí, gente. Querida Sí. Roxana, muchas gracias por haberme acompañado, de verdad, te lo agradezco inmensamente.
Le envío un abrazo. Perdón. Le envío un abrazo fuerte, fuerte y vamos a seguir con esta lucha. Así va a ser, querida Roxana. Un abrazo enorme, gracias por haber participado, ¿sí? Apenas esté esto arriba en YouTube, te lo envío, ¿sí? Con todo el amor y con todo el cariño para Rick. Un abrazo enorme. Chao, 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 querida Roxana. Estamos hablando. Y por cierto, recuerda lo que te dije. Cualquier cosa, difusión, lo que tú quieras, aquí cuentas conmigo siempre, ¿sí? Sí. Listo, querida Roxana. Un abrazo enorme. Chao, 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 chao. Hasta luego. Bueno, gente, lo que acaban de ver es una entrevista realmente que a mí me conmovió mucho. Cómo el acoso en la escuela puede generar esto. ¿Cómo es posible profesoras que se hagan parte de esto, que en vez de proteger a los niños, lo que hacen es vulnerar sus derechos? Todas las personas que acaban de ver esta entrevista tienen que compartirla con absolutamente todos quienes son padres, porque esto puede pasar no en el Ecuador, como el caso de Roxana, puede pasar en Colombia, Chile, Perú, en todos lados del mundo, gente. Yo les pido, por favor, todos gritemos justicia para Rick, todos difundamos este video, todos vayamos a seguir a Roxana, porque su historia tiene que ser escuchada. Y en este canal siempre intentaré alzar la voz para quienes lo necesitan, ¿sí? Que sepan también que a mí este tipo de entrevistas me conmueve muchísimo, me duele muchísimo, no solo porque soy padre, sino que porque soy una persona demasiado emocional y me cuesta hacer esto. La forma en la que puedas ayudarme es tan sencillo, gente, como dar like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Como siempre, no olvides que yo soy host y fui tu anfitrión. Nos vemos en la próxima, gente.